Hola, hola, ¿cómo están? Nos encontramos por acá con mi compañero Francisco Javier Rodríguez, un venezolano que se encuentra en Buenos Aires, acá en Argentina. ¿En qué zona nos encontramos, Francisco? Bueno, ahora estamos en Puerto Madero, una zona que reurbanizaron en la década de los 90. Estamos frente a la Universidad Católica Argentina y ciertamente en un día de verano soleado. Perfecto, muchas gracias. A ver, Francisco, un invitado en esta entrevista que estamos realizando desde la experiencia de capacitación y formación en Japón. Y Francisco, bueno, se ha convertido desde hace años. Yo recuerdo, estaba más jovencito, ya en los 90, ya era un gurú y un experto en Venezuela dando conferencias y procesos de formación sobre la cultura de la calidad total y la producción, la experiencia de la producción en las empresas japonesas. Francisco asistió a un programa de formación en gerencia de la producción, teoría y práctica para el mejoramiento de la productividad. Duró un programa organizado por JICA, la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, y fue el primer venezolano que se incorporó en ese programa de formación. Muy bien, entonces Francisco, cuéntanos esa experiencia que tuviste de formación en Japón sobre ese programa y que también te cambió, te ayudó a cambiar la vida para bien y has ayudado con esa enseñanza, esa metodología también a compartir en la formación de talento humano, no solamente en aquella época en Venezuela, sino en otros países acá de Latinoamérica. Cuéntanos esa experiencia de un programa que duraste más de 3 meses estudiando en Japón. Hola Alexander. Sí, ciertamente tuve la posibilidad de estar en 3 meses en Kitakyushu. Kitakyushu es el quinto distrito, la quinta ciudad industrial de Japón. Queda al sur y fue la cuna de la Nippon Steel. La Nippon Steel tiene además una importancia en ese momento para Venezuela, porque fue una de las empresas que ayudó al desarrollo de capacidades y tecnología de lo que era la siderúrgica del Orinoco y todo el desarrollo que hubo en Puerto Ordaz, sí. Que ahí fue donde nos conocimos. Efectivamente, tuve la oportunidad de conocer en profundidad lo que era, sí. y se decía fácil en ese momento, que era un círculo de calidad. Y parecía que era nada más reunirse 7 personas que tenían un conocimiento y una técnica estadística y podían entonces determinar cuál problema atacar, cómo ver la causa fundamental, cómo atacar la causa y cómo desarrollarla. Pero cuando tuve la oportunidad de estar ahí, me di cuenta que esa era apenas una guinda, sí. Una pieza que se podía poner en la empresa una vez que había todo un programa de transformación, de capacidades, de buena gestión en toda la empresa. Entonces la empresa cambiaba con técnicas de mejoras de proceso, con orientación de eliminar ineficiencias, con orientación de desarrollar lo que el cliente quiere, la orientación de agregar valor y además transformando las capacidades de los trabajadores. Nos decía el maestro Uchiyama, que dirigió ese curso, que para que una empresa cambiara, en Japón se llevó alrededor de 10 años, porque la pieza clave, él decía, que era transformar la capacidad de los supervisores de línea, los que están ahí junto con los trabajadores. Y llevar a esa transformación les llevó a ellos 10 años. Él decía entonces que si a ellos, que no sabían cómo hacerlo, les llevó 10 años, ya una vez que se sabía la ruta, duraba menos años. Pero lo que sí era clave es que se entendiera que no era algo que era solamente un eslogan o una campaña de poner unos afiches, sino que había que comprometerse en transformar la capacidad de la empresa. Una consulta, Francisco. ¿Qué fue lo que más te
te cambió la percepción de esa capacitación en Japón? ¿Qué aprendiste al visitar las empresas japonesas con los maestros japoneses y qué oportunidades encontraste para cambiar las empresas en nuestros países de Latinoamérica? Bueno, la pregunta es muy buena porque ciertamente yo tuve la oportunidad de ver incluso una huelga, pero la huelga en Japón era ponerse un lema, una banda roja donde decía no doy ideas. O sea, la huelga significaba que no participaba en el programa de sugerencias mientras hubiese el conflicto, pero no había una acción que paralizaba la empresa y que dañaba la imagen de la empresa frente a sus clientes. Wow, ¿qué tal? Entonces, esa perspectiva era muy diferente a la que teníamos en Venezuela, donde una huelga dañaba a la empresa en primer lugar, a los clientes los dejaba de lado y era un perder-perder. Entonces, cuando me tocó valorar esos elementos, pude ver que ciertamente no era algo que venía mágico, sino que era programas de formación y transformación, de incorporación además de las ideas y las capacidades. O sea, el trabajador no era solamente su fuerza física, el trabajador era su capacidad de innovar y mejorar, y eso se podía construir, y esa perspectiva efectivamente la podíamos tener también en Venezuela. Entonces, desde el Fondo de Investigación y Mejoramiento de Productividad, que era la organización en la que yo... Fin Productividad. ¿En qué año se creó Fin Productividad? Fin Productividad se creó en el año 80 y tuvimos la suerte de, a través del primer Congreso Venezolano de Productividad que se hizo en el año 81, de contar con un contacto directo con el Japan Productivity Center. Ese contacto con el Japan Productivity Center nos permitió a nosotros tener capacidad de acceder a una lectura de la mejora de la calidad de la productividad directa de Japón sin pasar por la moda de consultoría de los Estados Unidos. Y eso es muy importante porque la transformación entonces de lo que es un proceso es no solamente eliminar o rectificar lo que puede salir mal, sino es evitar que se produzca eso. Y eso lo hacemos transformando el sistema sociotécnico, es decir, transforma las capacidades de la línea, pero transforma la capacidad del trabajador para entender lo que está haciendo y para gerenciar eso, o sea, llevar la gerencia a cada puesto en la línea de producción y llevar esos elementos. Entonces, qué buena experiencia. Esa manera de verlo era otra cosa y lleva tiempo. Llevó su tiempo como experiencia. Muy bien, continuando con este encuentro con mi compañero Francisco, un venezolano de excelencia que se formó en Japón en esa década de los 80. Fuiste a Japón, me comentaste, en 1987. Realizaste un curso, Francisco Javier Rodríguez, un curso de... Gerencia de producción, teoría y práctica de mejoramiento de productividad. Y bueno, y tú tuviste la oportunidad de compartir con maestros y visitando industria japonesa durante más de 3 meses. Sí. Y te cambió la vida para bien. ¿Cómo no? Toda la posibilidad de ver que las mejoras de productividad que nosotros habíamos estudiado en la ingeniería industrial en la escuela, en la Universidad Católica Andrés Bello, donde me gradué. En Venezuela. En Venezuela. Tenía también otra manera de verse. Tenía la posibilidad entonces de valorar que los enfoques, por ejemplo, de qué es producir a un precio, a un costo menor, no era haciendo un lote más grande, sino haciendo un lote más pequeño, siempre y cuando yo tuviera la posibilidad de poner a punto más rápido la línea de producción. Entonces, entre la posibilidad de fabricar variada, con variedad, y la posibilidad de construir, de fabricar solamente un modelo, es preferible la de posibilidad de construir variedad, porque los clientes entonces van teniendo
variedad y tienen posibilidades entonces de satisfacer sin que nosotros tengamos que hacer unos grandes stocks. Como decían los modelos producción-inventario, que matemáticamente son ciertos, pero el punto es que yo me tengo que dedicar es a bajar el tiempo de puesta a punto de la línea de producción. Entonces, ese simple cambio de enfoque te lleva a toda una transformación, te lleva entonces a la posibilidad de en una misma línea, en una misma estación de trabajo, combinar 2 o 3 máquinas que las puedas hacer simultáneamente, te lleva además a sincronizar una y otra de forma que no se te creen inventarios en proceso, y sobre todo te lleva a evitar errores, a poner las máquinas de tal manera que se eviten errores. Entonces tienes la posibilidad de incorporar el Poka-Yoke, que es ni más ni menos que dispositivos que eviten que pase algo que no está dentro de la tolerancia. Entonces, algo que se ve muy sencillo, hacerlo significa una transformación. Y eso tienes que ganarte a los trabajadores, y ahí es que tú puedes ver que efectivamente formar trabajadores de esa manera es la expresión que luego se usó de capital humano, ¿no? O sea, no es una inversión que pierdes, no, es la que te va a permitir a ti volver a capitalizar de mejor manera toda la experiencia competitiva de la empresa. Esa es la idea clave. Ok, nos comentabas que en el... A ver, si quiero un poquito más ahí. Nos comentaba Francisco que se creó Finproductividad en la década de los 80, pero sí, también tenía una conexión con otro organismo. El Japan Productivity Center. Ya, ¿cuál era la integración que había? ¿Por qué se creó ese organismo? Japan Productivity Center, ¿y cómo se conectó desde...? Bueno, el Japan Productivity Center se crea en la década del 50 en Japón y es el responsable del gran salto de gestión en Japón. A través del Japan Productivity Center se hizo el equivalente del Plan Marshall en Europa, y significó entonces que iban a Estados Unidos más de 6.000 gerentes y directores de empresa a ver cómo se hacían las cosas en Estados Unidos. Ahora, ok, muy bien, ese fue el primer objetivo. El objetivo clave. Y luego hace todo el acuerdo del movimiento de productividad. El movimiento de productividad significó que las empresas y los sindicatos se pusieran de acuerdo en el objetivo de siempre mejorar la productividad. Y mejorar la productividad no significaba despido. Mejorar la productividad no significaba errores en seguridad. Sí. Mejorar la productividad significaba un ganar-ganar, trabajadores, empresarios, y un beneficio para... Tú comentaste algo, este organismo japonés enviaba gente a Estados Unidos a estudiar también, pero claro, después los estadounidenses se fueron a Japón a ver el desarrollo que ellos implementaron, es decir, copiaron y mejoraron. Ahí venía el lema que se puso de moda durante los 70, la diferencia con Japón es que ellos lo hacen, ¿no? Es decir, sí, no era... los conocimientos estadísticos en la producción vienen y son americanos. Shuhar, Deming, Juran. Ahora, la gran diferencia es que cuando tú esos conocimientos no se lo das solamente al especialista de control de calidad, sino se lo das al operador, porque le enseñas lo que es estadística, le enseñas el por qué tiene que estar pendiente es de la variación del proceso y no de si uno solo salió mal. Cuando tienes eso, tienes entonces otra posibilidad de gerenciar, porque puedes gerenciar la línea de producción y no estar pendiente, y menos de estar echándole la culpa a un trabajador de algo que es poner al proceso en capacidad de que no produzca. Ahora, me comentaste charlando, tomando un café, que salió un mensaje, ¿no?, que decía... A ver, Francisco, nos estás hablando de esta organización japonesa que era la
El Japan Productivity Center. Ahora, los japoneses fueron a aprender con los norteamericanos en la década de los 50, 60. Sí. Pero después en la década de los 70 comienza ya a sentirse el boom de la calidad total y la garantía de calidad de las empresas japonesas. Claro. Y se crea una organización en América. ¿Cómo se llamaba? En Estados Unidos, el American Productivity Center. Pero me hablabas que tenía un eslogan, ellos tenían un eslogan que era... El eslogan de un documental que hicieron: si Japón pudo, ¿por qué nosotros no? Ahora, después los norteamericanos estaban sorprendidos de cómo los japoneses copiaron su también metodología que ellos tenían, pero lo superaron. ¿Cómo lo hicieron para superar? ¿Cuál es la diferencia entre ese modelo japonés y ese modelo americano en ese momento? Es bien interesante porque ahí viene un tema cultural. El conocimiento no era de un departamento especializado, sino el conocimiento era de todos los trabajadores. Cuando digo el conocimiento, es el conocimiento de la variedad en el proceso de producción. Ahí, así como nombré al Japan Productivity Center, hay que nombrar al JUS, al Japan Union Scientific and Engineers, ¿no? La Unión Científica de Ingenieros Japonesa, la JUSE. A la JUSE. Y esa fue la que tradujo unas conferencias que dio Deming, se convirtieron en manuales porque fueron transcritas, y eso se convirtió en un conocimiento masificado de trabajadores. Entonces, cuando tú tienes en una empresa que todos los trabajadores entienden la variedad de los procesos y cómo, cuando se dice que hay que producir con más calidad y con más productividad, no se está diciendo que tienes que hacer más esfuerzo, sino que hay que hacerlo mejor. Productividad es hacerlo mejor. Esa perspectiva daba una noción en la cual los americanos fueron perdiendo cada vez más ventajas. Entonces, en la industria automotriz, que fue clave para esa diferencia, tú tenías que la Toyota o la Nissan podían sacar un nuevo vehículo diseñado, completo, con la tecnología en cada momento, cada 6 meses. Desde la ingeniería de diseño hasta la producción. Hasta la puesta en mercado, ¿no? Hasta la puesta en mercado, 6 meses. Mientras que en Estados Unidos duraba 18 meses. Entonces, año a año, el modelo japonés salía con mejor tecnología, con menos errores, más barato, porque precisamente tenían esa noción que le fueron ganando en el Oye, qué interesante la historia, ¿no? Cómo comenzó todo este proceso de ir viendo la experiencia norteamericana, los japoneses viendo la experiencia norteamericana, pero después los norteamericanos viendo cómo estaban revolucionando la industria con calidad total y satisfacción al cliente. Ahora, ¿crees que la parte cultural marcó la diferencia con el pensamiento Kaizen de mejoramiento continuo, Francisco, en todo este movimiento de calidad a nivel que comenzó Japón como pionero, y la parte humana de liderazgo y trabajo en equipo también marcó una gran diferencia? Voy a hacer un previo. Sí. Cuando en el año 81 Kazukiyo Kurosawa del Japan Productivity Center fue a la siderúrgica del Orinoco, en Venezuela, les mostró cómo había sido la evolución de Thyssen-Steel, que era europea, de siderúrgica norteamericana, y de la Nippon Steel, que era la japonesa. Y en la década del 50, la siderúrgica americana era la que ponía el precio, era la que tenía la mayor productividad y podía entonces, y tenía la ventaja. La Thyssen-Steel venía segunda en precio y en productividad, y la Nippon Steel estaba tercera. Ya para los 60 finales, bueno, se había dado una magia. La primera en mejora de productividad era la Nippon Steel, la segunda la norteamericana, pero había un detalle: el precio lo seguía poniendo los americanos. Y entonces se daba la magia de que tenían más capacidad de reinversión los japoneses, y con eso tenían la posibilidad de cada 5 años
poder tener toda la capacidad de producción absolutamente nueva. Y eso aseguraba una ventaja competitiva de la Nippon Steel, que no quiso inundar con mercancía barata, sino que dejó que los americanos pusieran el precio. Esa es estrategia. Esa es, y que en base a qué se hizo eso, a la posibilidad de tener entonces una organización donde todos los niveles eran capaces de montarse no solamente en un programa de mejora de pequeño en un sitio de trabajo, etcétera. Se tenía la capacidad en ese momento de no solamente tener unos trabajadores que podían hacer unas mejoras puntuales en un sitio de trabajo, sino en alinear los procesos, en redefinir posibilidades de nuevos productos, y la estrategia y las capacidades competitivas eran sólidas porque los trabajadores la habían hecho suyas. Eso era un motivo fundamental que ciertamente yo como venezolano veía que también era aplicable aquello. Si los japoneses lo hicieron, ¿por qué nosotros no pudimos? Hay una relación para ir culminando, Francisco, que manejaron muy bien los japoneses, que era para poder aumentar la productividad necesito mayor calidad y menores costos. Sí. Tengo mayor productividad, pero eso me permitía también disminuir los costos, y al disminuir los costos tenía un producto competitivo a menor precio. ¿Sí? Y después se incorporó más adelante la garantía de calidad, donde comenzó ese servicio postventa a desplazar las grandes líderes en aquel momento de industria norteamericana y europea, y entró la japonesa. Cuéntanos sobre esa experiencia, esa relación. Porque ahí hay uno puede decir un truco, la garantía de calidad. Cuando tú tienes un desperdicio o una posibilidad de que tengas un 1% o un 2% de productos defectuosos, tú estás ofreciendo que tienes una garantía y que tienes que estar pendiente para ese 2% de productos que salieron mal, cómo lo vas a retornar. Cuando tú tienes un producto donde tienes 15.000 piezas, 2% significa que puedes tener muchos detalles que vas a tener que estar pendiente. Pero cuando tienes, como tenía Toyota ya en ese momento, lograda niveles de defecto de partes por millón, es decir, que cuando tú ponías un programa a ver cómo salieron las piezas, tenía que haber una corrida de 1 millón de piezas para saber que una salió mal. El programa tuyo de garantía de calidad costaba menos que el que tenía 2% de errores. Entonces seguías teniendo la ventaja competitiva sólida. Y ahí ganaron los japoneses. Y ahí ganaban los japoneses con esa estrategia. Ok, son técnicas, estrategias, pero yo manifiesto que la parte humana, el liderazgo, el trabajo en equipo y el compromiso, participación y compromiso de los trabajadores en la mejora continua, identificación de problemas, solución de problemas, marcó una diferencia total. Por eso, lo decíamos desde el principio, el conocimiento en la década de 50 que llevó Deming, y al cual fueron especialistas, es un conocimiento que se divulgó dentro de todos los trabajadores. Entonces, cuando tú te tomas la tarea de formar a los trabajadores con las capacidades, no solamente para hacer lo que tienen que hacer, sino para mejorar lo que tienen que hacer y lo que pueden hacer, tú estás ganando entonces un lenguaje común en el cual construir efectivamente un liderazgo, donde tú tienes, el caso de los círculos de calidad es muy representativo de eso, tú eliges un líder en el grupo. En el caso de Venezuela, nosotros recomendábamos, o latino, recomendábamos entonces que fuese el supervisor. Pero, ¿qué es elegir al supervisor? Que el supervisor tenga las capacidades de liderazgo y no que el supervisor sea el que pone más multas, o el que pone más, el más bravo, o el que no deja que la gente haga
lo que tiene que hacer porque él es el que manda más. No, un supervisor que se gana la tarea de ayudar a todos los que están, no solamente a hacer, sino a crecer. Y esa es una diferencia. Oye, qué maravilla. Esto va a ser un primer encuentro de charlando con Francisco Javier Rodríguez, que está de acá en Argentina. ¿Desde cuándo te encuentras aquí en Argentina? Abril del 2018. Pero un profesional de gran trayectoria en Venezuela y por supuesto de talla internacional. Y bueno, Francisco, quería mencionarte que expertos como Francisco que ha estado en Japón y toda esa, no solamente historia, sino también la experiencia en la práctica, cómo ha logrado transformar vida y implementando estas metodologías en empresas y formando talento humano. Ese es Japan Training Center Latam. Japan Training Center Latam, ¿qué hacemos? Integramos profesionales que han estudiado en Japón con JICA, con AOTS, el Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta, con JETRO y otros organismos más japoneses, para traer esas experiencias a Latinoamérica. Y de verdad te manifiesto en este momento, bienvenido a Japan Training Center Latam, el tren bala del conocimiento. Francisco, gracias. Una despedida. Bueno, creo que efectivamente si algo pudiera compartir es un lema que vi en una empresa en Japón que decía: la actualidad es limitada, la posibilidad no tiene límite. Y ahí es el compromiso. Bueno, muchas gracias. Gracias, Francisco. Bienvenido a Japan Training Center Latam. Gracias. La gestión del conocimiento en trabajo en equipo para Latinoamérica y por supuesto expandiéndonos a Estados Unidos y también en España. Gracias. Arigato gozaimashita. Bienvenido, Francisco, a Japan Training Center Latam, el tren bala del conocimiento. Gracias. Arigato gozaimashita. Muy bien.